Maestras y maestros, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos muy bien. Bien, gracias. Bien, maestro, gracias. Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Los saludamos a todos y cada uno de ustedes con mucho afecto, con mucho respeto y les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer webinar de ciencias, este seminario virtual que está dirigido a maestros de física, a maestros de biología, a maestros de química. Todos los maestros que imparten estas asignaturas en nuestras escuelas secundarias están desde el día de hoy cordialmente invitados a participar en este webinar. Queremos saludarlos también de forma muy afectuosa a nombre de la maestra Daría Elizondo Garza, que es la directora de educación secundaria. Es la persona que nos ha brindado todo el apoyo y todo tipo de facilidades para poder llevar a cabo este primer webinar. Durante el presente ciclo escolar, tenemos programados la realización de 3 seminarios virtuales. Este es el primero. De manera oportuna, a cada uno de ustedes estaremos haciendo llegar la invitación para los otros 2. De hecho, por allí en el calendario de actividades ya tienen por allí esa programación. Nos da mucho gusto saludarlos también a nombre de un servidor, profesor Ángel Zárate Rojas, encargado de esta coordinación académica de educación secundaria. Lógicamente, estamos incidiendo, o es nuestra intención, incidir en ustedes en el mejoramiento de su práctica docente para que con esto los alumnos sean los beneficiados. Aquí en esta coordinación académica contamos con un equipo de académicos y de especialistas en física que el día de hoy estarán tratando de establecer esa comunicación con ustedes. Estarán estableciendo esa comunicación con ustedes para llevarles a cabo un tema por demás interesante. Ellos han preparado un tema, el cual ellos se los van a presentar y lo han hecho a nivel de academia. Permítanme darles a conocer los nombres de las personas que integran esta academia. Con nosotros aquí en esta coordinación académica está el maestro Francisco Javier Rojas Urquizo, dentro de la Academia de Física. También el maestro José Ángel Pérez Rodríguez, la doctora Maribel Hinojosa Ochoa, y también está el maestro Jorge Alberto Hurtado Iturbe, a quien en esta ocasión cedo el uso de la palabra. Maestro Hurtado, adelante. Gusto saludarlo también. Buenos días a todos. ¿Sí me escucho bien, maestro Ernesto? Sí, gracias. Bien. Maestros, va a haber 2 días de física, hoy y mañana. El día de hoy me corresponde a mí estar al frente de este webinar. Mañana estará otra persona. Vamos a ver, yo elegí para hablar en este webinar sobre fuerzas. Y para eso de fuerzas vamos a ver exclusivamente temas de fuerza. Vamos a pasar a compartir pantalla. Listo. Bien. Para el día de hoy,
sobre los temas de fuerzas elegí sobre el aprendizaje, describe y representa y experimenta la fuerza como interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza. Para ello yo elegí hablar sobre métodos gráficos de suma y resta de fuerzas. Hice un video que es el que voy a pasar sobre el primer método, el método del paralelogramo. El método de paralelogramo no deja de ser un polígono. Ahí hago algunas aclaraciones de que en ingeniería los topógrafos le llaman poligonal a cualquier polígono que utilizan. Hay polígonos regulares, irregulares. Nosotros vamos a hablar de lo más sencillo y va a ser un método gráfico donde no nos metemos como en el método analítico, donde hay que hablar de funciones trigonométricas, porque en segundo grado todavía no se ven las funciones trigonométricas. Entonces me voy a aplicar directamente en ese tema. Voy a pasarles un video. Jorge Alberto Hurtado Iturbe. Estoy en la bien. Técnica de secundaria en la asignatura de física y el día de hoy vamos a ver nosotros el método de paralelogramo. Es un método gráfico y el método de polígono. Este es un apoyo para los maestros que van iniciando y que no han dado física todavía y algunos que incluso no son ni de la especialidad. ¿Qué necesitamos? Primero al alumno debemos de pedirle un cuaderno de cuadrícula de cuadro grande de 7 milímetros. Ese es indispensable. Otro consejo que les doy a ustedes es de que les pidan un juego geométrico a los alumnos, pero tenemos un problema. No les van a llevar nunca el juego geométrico a algunos niños. Uno, porque no lo quieren comprar y otro, porque no hay dinero. La peste que vivimos o la pandemia que vivimos fue muy dura. Muchos padres perdieron su trabajo y no hay dinero en las casas. Los mercados se ven solos de compradores. ¿Por qué? Porque todavía no se reponen y sobre todo en este tiempo del gasto. Entonces yo acostumbraba a pedir un juego geométrico por alumno al director de la escuela y tenía yo mi cajón, mi caja de cartón con los juegos geométricos, porque la experiencia de años me decía que muchos alumnos no lo iban a tener y entonces se andaban pidiendo las cosas y algunos no se las querían prestar. Así lo resolví. Bien. Este juego geométrico que tengo ahorita está incompleto, me falta una escuadra, tengo un transportador, tengo un metro, una regla de metro y tengo una escuadra de ángulo recto. Con eso es suficiente para esto. Tengo mi borrador y tengo mis marcadores. Maestros, lo primero que debemos de enseñar al alumno como ideas previas, tenemos nosotros, voy a poner esto, el plano cartesiano. Es el eje de las X, este es el vertical, el eje de la Y. Este es el origen. Bien, entonces maestros, va a haber incluso necesidad de recordarle a los niños que creo en el jardín de niños vieron la recta numérica con el salto de la ranita. Para los que han trabajado en primaria, no sé si para enseñar los números los sigan utilizando la recta numérica con el salto de la ranita y el maestro brincaba y les decía un salto para adelante es positivo y para atrás es negativo. Bien, otra cosa que debemos enseñarles a los alumnos son los cuadrantes del plano cartesiano. Los cuadrantes se enumeran en sentido positivo, es decir, contrario al giro de las manecillas del reloj, haciendo este giro de esta manera. Entonces yo tengo el cuadrante 1, tengo el cuadrante 2, tengo el cuadrante 3 y tengo el cuadrante 4. Normalmente eso lo deben de tener. Yo les recomendaría que para ir familiarizando al alumno pongan el plano cartesiano de la manera como yo lo tengo aquí. Cualquier medida que tomen para que el alumno le quede firme el aprendizaje es bueno. Cada quien se va a ir desarrollando a través de su trayecto con un estilo propio de manejar, como los contenidos, como yo lo hice y como yo soy. Bien.
A continuación, vamos a plantear un problema. Por ejemplo, los autores utilizan distintas formas de plantear este método. Hay algunos criterios, no, ninguno es válido. Por ejemplo, nos ponen para la suma de fuerzas, que la fuerza es una magnitud vectorial. Voy a también a dibujar un vector aquí. Este vector lo represento con una línea y voy a hablar de los elementos que forman a un vector. Este es el origen. Le pongo la punta de flecha indicándome el sentido y voy a decir que esta se le conoce con el nombre de magnitud. Bueno, pobre compañero. Tamaño del vector. Y la escala puedo decir que esta es de 30, de 300. Yo quiero poner mi escala, ¿verdad? Este es el... Voy a poner Cámara web. 1, y la fuerza 1 voy a decir que es igual a 30 newtons. Esa es su magnitud. También voy a poner que esta lleva una dirección. Si lo pongo en el eje de las X, diría que este está orientado hacia este. Y tiene otro elemento más, que es el sentido. Ese me lo indica la punta de la flecha. Como es una magnitud vectorial, lo que vamos a dibujar, el alumno debe estar consciente de que voy a tener la dirección, el sentido, la magnitud y el origen del vector. Bien, una fuerza es un vector que yo lo puedo ejemplificar a los alumnos diciéndole lo siguiente: cuando tú agarras una cubeta, donde agarras la cubeta, ahí está el punto de aplicación, que es el origen del vector. Punto de aplicación. Donde una grúa engancha a un carro, ahí está el punto de aplicación. Cuando una persona se está ahogando, normalmente yo no lo tomo de los brazos ni de una pierna. Al final, como se presenta la situación, el caso es sacarlo del agua de inmediato. Entonces lo jalo de los cabellos, y donde tomo los cabellos, ahí está el punto de aplicación de la fuerza. Los postes de luz tienen tensores para que no se la den por el esfuerzo que hacen, y esos tensores tienen un punto de aplicación donde el cable de acero está calando al poste. Y así tenemos muchos. Otro ejemplo, donde un vaquero laza un animal, ya sea caballo o ya sea una vaca, un toro, y donde lo laza en el cuello, en los cuernos, en las patas del animal, ahí está el punto de aplicación. Podemos ponerle muchos ejemplos al alumno. Bien, ya con esto, ahora sí vamos a pasar a ver el método gráfico. El método gráfico es sencillo porque no hay cálculo matemático, y en donde el alumno empieza a darse de topes es cuando nosotros vemos ya cálculo matemático en donde no hay falla, ¿verdad? Bien, yo les voy a plantear para el método del paralelogramo, voy a utilizar dos vectores. El método del paralelogramo es para dos vectores. Finalmente va a ser un polígono. En ingeniería le llaman poligonal cuando van a trazar ustedes, por ejemplo, un rectángulo de un terreno que lo quieren ubicar con el tránsito o teodolito. Pues ustedes van a poner los vértices y dicen, ese cuadro, ese rectángulo que trazó se llama la poligonal. Aquí podemos poner que el F1
tiene 0 grados, ¿sí? Al este puedo decir, F2, 30 newtons, lo voy a poner a 45 grados, ¿sí? Dirección noreste. Entonces, lo que primero que voy a hacer es que voy a dibujar mi vector de 20 y una cosa, le pongo la punta de la flecha de donde anchuré la escala que yo utilicé. Como son 20 newtons, yo voy a tener 2 centímetros. Para mí van a ser 20 centímetros por el tamaño de lo que estoy usando. Otro consejo, utilicen punto fino, que le saquen punta, porque a veces es tan grande que la punta del lápiz que nos hace variar. Y van a ver que cuando estudien para arquitectos o para ingenieros, tienen que tener puntos finos. Normalmente yo utilizo el lapicero de punto 5, hay punto 3, pero yo tengo tanta fuerza en las manos que quiebro esas puntillas. Bien, aquí tengo el vector F1 que tiene 10, 20 newtons en dirección hacia el este. Bien, después voy a medir los 45 grados. Tengo que enseñarle al alumno dónde poner el 90 y dónde poner el 0. Y mido 10, 20, 30, 40 y 45. ¿Saben? Al alumno le da mucho trabajo no sabe usar el transportador y lo pone arriba o lo pone abajo y no lo pone. Entonces tengan cuidado y auxíliense de los alumnos que son buenos alumnos para que les chequen con los que no pueden. Para trazar este ángulo ya dije que es de 45 grados. Los voy a ir borrando para no amontonar ahorita porque tengo que estar explicando. Después tengo el vector F2. Si este es el norte, este es el este, a 45 grados. Cuando se estudia topografía, en topografía el rumbo se marca a partir del norte. ¿Está entendido? Y el 0 para la calculadora es este eje. Y de aquí dándole vuelta, tenemos los 360 grados. Bien, pues lo voy a anchurar como lo hice aquí. ¿Qué es anchurar? Marcar la escala. 1, 2, 3 centímetros. Y otra vez, tengo cuidado de poner la punta de flecha no de donde termina para adelante, por decir aquí, porque entonces mi vector va a estar más largo y a la hora que yo los traslade, pues voy a tener error. Entonces aquí lo que voy a hacer es que borro lo que me sobra, ahí está, y ya tengo ahí mis dos vectores que los voy a medir con el método del paralelogramo. Fíjense, aquí lo que hay que tener cuidado es de que no esté de lado o no esté. En estos pizarrones se nos mueve demasiado, entonces hay que apretar demasiado para que no se mueva y cualquier falla pues se va a representar en el resultado. Agarro, se me movió, vuelvo a checar. Y ese es un lado paralelo. Como es de 2 centímetros, que me representan 20 newtons, agarro y los marco. Le pongo la flecha. Este es F1, este es F2 y este va a ser F1', que es la copia de este vector. Bueno, yo ahí ya lo tengo, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a trasladar el otro, F2, y me debe coincidir. A veces ya no se necesita trazarlo, pero aquí lo vamos a hacer. Entonces, agarro
afino que esté bien y el metro me va a servir de corredera para trazar. Se me movió. Vuelvo a enderezar. Es muy común que vamos a tener esta falla, de que se nos mueva y ahí es donde se acumulan los errores. Y entonces aquí tengo el otro vector que va a ser F2'. Si yo los anchuro, voy a decir que tengo 1, 2, 3, que es el que me da a mí. Entonces, fíjense una cosa, si se fijan ya formé un polígono, pero este me va a servir para sacar el efecto real que se llama resultante, y la resultante va a ser del origen a donde se unen las dos flechas. Se me vuelve a mover. Entonces aquí pongo, aprieto fuerte, y aquí está marcada la resultante. La voy a anchurar para ponerle el valor, y tengo 1, 2, 3, 4, 6. Me da 4.6 centímetros la resultante. Esa es la longitud, que multiplicados por 10, R sería igual bueno, bien, ahí hicieron un corte antes, en donde la resultante, si tengo 4.6, voy a tener 46 newtons. ¿Por qué se pierde? Bueno, porque se eliminan, ponerlos en ángulo, los vectores debieran de ser colineales para que el efecto fuera total. Pero eso nos ocurre normalmente. Faltó nada más terminarle ahí ese punto, me lo cortaron antes por un detalle que hubo ahí en el video. Bien, eso es el método del paralelogramo. Yo copié por ahí en una página de internet, copié un punto de vista donde incluso no anchuran. Vamos a encontrar muchas ideas. A ver si podemos ponerlo aquí. Cuatro. ¿Ya se está viendo, maestros? Bueno, sí, dicen que sí. Sí, ya está. Bueno, yo les quise pasar maestros, adrede, porque vean ustedes, aquí tenemos un ejemplo para el método del paralelogramo y este autor no anchura. Para los alumnos es muy importante porque están aprendiendo a anchurar los vectores. Aquí tengo el vector F1 y el vector F2. No importa el orden. El resultado en el cuadrante que yo lo ponga me va a dar el mismo efecto, ¿verdad? Bien, ese era lo que les quería pasar de este detalle, pero estoy viendo que estamos con dificultades. Vean ustedes esta forma de presentar el paralelogramo, que viene siendo en este caso un rompomante. Ajá. Nos presenta de esta forma los vectores, y así lo resuelve ese autor. Van a encontrar ustedes muchos autores si buscan. Yo traté de presentarles lo más representativo para que los alumnos se vayan familiarizando con los efectos de los vectores. Y creo que vamos en el camino correcto. Bien. Maestros, el segundo punto, este es un método para dos vectores. Para tres vectores o más vectores, ya le llaman método de polígono.
La aplicación ya más elevada es cuando los alumnos ya estudian ingeniería y tienen que trazar polígonos donde un polígono puede tener 50, 70, 80 vértices y tienen muchos lados. Incluso a mí me tocó trazar el edificio del San Patricio allá en Las Antenas por Lázaro Cárdenas, y curiosamente ese polígono tenía un segmento de círculo. Entonces, para trazarlo fue un poquito complicado por el problema que había, ¿no? Y uno tiene que ajustarse a las condiciones del medio. Vamos a ver ahora el segundo método. El segundo método es el método de polígono. Igual hice un... Buenos días, maestros de Nuevo León. Mi nombre es Jorge Alberto Hurtado Iturbe. Soy jefe de enseñanza de física de la Coordinación Técnica de Secundarias. El día de hoy vamos a ver nosotros el método gráfico de polígono para la suma de vectores. En este caso vamos a ver fuerzas, vectores de fuerzas, que son magnitudes vectoriales. Otra vez, repito, tenemos que tener conciencia a los alumnos en los aprendizajes previos, es mostrarles que existe un plano cartesiano con el eje horizontal de las X y de las Y. También debemos de decirles que tiene 4 cuadrantes y que los cuadrantes se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tengo 4 cuadrantes. Se hace con número romano. Universalmente es un lenguaje. Bien, eso es lo que el alumno debe de estar consciente. Otra cosa es que nosotros generalmente, o al menos yo trabajo por inercia en el cuadrante 1. Aquí está el cuadrante 1 donde vamos a trabajar. Algo más que debo de mencionar en esto son el uso de otras ideas previas. Que por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano y tengo aquí un vector y que ese vector está anchurado, le pongo la punta de la flecha hacia atrás. Es el origen o punto de aplicación. Este se llamaría punto de aplicación del vector. ¿Cuál es el punto de aplicación? Donde yo levanto una cubeta, donde estoy aplicando la fuerza a esta escuadra. Aquí está el punto de aplicación. Donde saco a un niño que se está ahogando de los cabellos, que es donde mejor lo debe de uno de hacer para poner la cabeza fuera del agua. Donde mi mano toma los cabellos, ahí es el punto de aplicación. Donde una grúa engancha a un carro, ahí es un punto de aplicación. Donde un poste de luz, está el poste de luz en la calle, en la banqueta, y normalmente vemos un tirante de acero. Aquí es el punto de aplicación para que el poste no se la dé, que es muy común y lo hacen para equilibrar las fuerzas y por lo tanto no haya movimiento y no veamos postes que están cayéndose ya porque no le pusieron a tiempo su tensor. Bien, también podemos decir que este tiene una magnitud. La magnitud es el tamaño de la fuerza. ¿Cuánto mide? 2 newtons, 20 newtons, 200 newtons, etc. También tenemos aquí la dirección. Esta dirección sería noreste, porque este es el norte y este es el este. En topografía
se usa el rumbo para trazar una línea, y ese es a partir del norte y a partir del sur. Entonces voy a tener noreste, y entonces los grados los mido de aquí para acá. Aquí los vamos a mencionar del ángulo del eje de las X. El ángulo lo voy a medir en esta parte. ¿Por qué? Este es el ángulo, porque el ángulo, el cero marca así, y las calculadoras así trabajan. Este es su cero y da los 360 grados. Bien, otra. Entonces, cuando yo pongo esto, la orientación que tiene noreste se llama dirección. Y tiene una punta de flecha al vector que me indica hacia dónde va. Este se le llama sentido. Entonces tengo magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación. Son los 4 elementos de un vector. Bueno, ya con eso, otra cosa que le recomiendo es que use cuaderno de cuadrícula de cuadro grande para que puedan escribir las letras. En el punto 5 no sirve porque amontonan y no le entienden a lo que escribe el alumno. Yo siempre acostumbré a pedir cuaderno de cuadrícula. Se lo sugiero, los que quieran, los que no, ni modo. Van a batallar porque muchos alumnos no les llevan el juego geométrico. Otra cosa que yo les pedía siempre era su juego geométrico. No todos lo llevan. Y si no lo llevan, pues eso de estarle quitando a otro alumno, se tarda uno más y el tiempo nos agota. Por lo tanto, yo le pedí a los directores que si tenía grupo máximo de 40 alumnos, que me comprara 40 juegos geométricos. Les hacía un hoyo con un taladro, los amarraba con un cordel y les ponía a cada uno con marcador permanente el 1, el 2, a todos. Y yo sabía, número 1 de lista, aquí está tu juego, para que si lo quebraban, se los cobraba. Bien, otra cosa más que les quiero pedir. Es mejor usar lapicero .5 para no estar sacando punta. Siempre necesitamos un trazo fino. Cuando lleguen a ingeniería y arquitectura, todos van a necesitar hacer trazos o ser dibujantes, van a hacer trazos, y los trazos deben de ser lo más delgado y lo más fino para ser más preciso, porque también este método de los gráficos en estructuras metálicas, geodésicas, tiene que ser cero con la aplicación de una fuerza en un nudo, y entonces se necesita mucha precisión, porque también se soluciona por método gráfico algunas estructuras de acero. Bien, resulta de que ahora, teniendo esto, vamos a empezar a entrar ya de lleno, ya con estas ideas previas, conocimientos previos que debe tener el alumno y dominar. Vamos a empezar nosotros. Yo, para abreviar, para el método de polígono, tengo aquí un vector F1, F2, F3. Esta flechita que ven ustedes me indica que es una magnitud vectorial, que tiene punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. Entonces, hay algunos autores que le ponen la orientación aquí: 0 al este, 30 noreste, 80 noreste. Y la escala siempre la debo de proponer. 1 centímetro equivale a 10 newtons, por lo tanto este va a tener 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Yo no lo hago más grande porque el trazo se saldría. Esto se puede calcular por el método analítico, pero eso nomás lo vamos a ver para que ustedes lo conozcan, porque en segundo de secundaria todavía no se ven funciones trigonométricas y por lo tanto ellos tendrían serias dificultades, y para eso hay que tener calculadora científica. Bien, bueno, voy a trazar. Si el ángulo es 0, lo voy a poner en el eje de las X y voy a anchurar, y ahí está anchurado. Aquí está el vector F1 con 2 centímetros, que para mí son 10 por el tamaño del juego geométrico de madera que yo tengo. Entonces, aquí tengo el primer vector F1 y voy a poner el vector ahora F2, pero me dice que tiene un ángulo de 30 grados.
Ese ángulo siempre lo voy a medir porque este es el ángulo 0, y entonces al alumno lo único que tengo que tener cuidado es que el 90 y el 0 formen un ángulo recto, y cuento 10, 20, 30. Al poner mi 30 aquí, ahí voy a tirar la línea. Les repito, este es un método gráfico y hay que tratar de ser finitos y apretar muy bien, porque se nos juega, a mí se me juega bastante, no estoy acostumbrado a trabajar en superficies lisas. Entonces, el F2, la fuerza 2, es de 30 newtons, va a tener 3 centímetros, y yo le pongo aquí, pongo bien el 0, 1, 2 y 3. Y hacia atrás, este ángulo es de 30 grados. Ahí está mi vector. Ahí está mi vector. Este es F2, fuerza 2. Y luego voy a tener mi vector F3 a 80. Entonces agarro, pongo otra vez mi transportador, veo que de 0, que el 90 esté en el eje de las Y, en las ordenadas, y el 80 está aquí. Tiro la línea, y me dice que F3 es de 40 newtons, por lo tanto le voy a poner 4 centímetros, y agarro y le pongo 1, 2, 3, 4. Aquí está, y este ángulo es de 80 grados. ¿Listo? Bien. Aquí está, estas son fuerzas concurrentes, porque concurren en un solo punto. El punto de aplicación es el mismo para los 3 vectores. Voy a trazar paralelamente y voy a empezar a unir los vectores. Yo puedo empezar por F1, este es F3, puedo empezar por donde yo quiera, me va a dar lo mismo, solamente la orientación del polígono, la posición va a ser diferente. A mí se me hace más fácil en este caso llevar F1 a pegarla con F2, F3, y entonces lo que voy a hacer, agarro mi regla o la otra escuadra, ¿sí? Las agarro, la pongo y me la llevo, la voy a trazar, ay, se me mueve, la voy a trazar paralelamente a esta y llevo, y aquí pongo F, esta es paralela con F1, entonces ahí voy a poner F1, pongo, ahí está enchurado. Este es el vector F1 y a este le voy a poner una tilde F1', que es la copia del vector F1. Después voy a llevar este F2 y lo voy a pegar. El punto de aplicación del vector F2 va a estar en la punta del sentido donde termina F1. Y entonces, para hacer ese trazo, ¿sí?, yo puedo llevar este F2 y lo debo de trazar paralelamente. Me va a dar esta figura, ¿sí? No importa hacia dónde se ponga, no importa. Lo que importa es de que esté bien medido. Y este mide F1, 2, 3. 30 newtons. Yo agarro, ahora voy a encontrar la resultante, y la resultante, la ponga donde la ponga, va a medir lo mismo. Entonces agarro y esta va a ser la resultante. La voy a enchurar, para sacar la medida. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 76.
resultante tiene 7.6 centímetros, que multiplicados por 10 la resultante en newtons va a tener ¿cuánto? 76 newtons. Esta va a ser la resultante igual a 76 newtons. Entonces la corto porque así recomiendan que esté interrumpida la línea de la resultante. Puedo hacer otro trazo, y maestros, me va a dar exactamente lo mismo. Si a F1 le pego F2 y luego le pongo F3, va a llegar a este punto. Y lo voy a hacer para que lo vean. Fíjense, es otro trazo de la resultante. Entonces, a F1 le voy a pegar F2. Esto es solamente para mostrarles que me va a dar lo mismo. Si no me da lo mismo, algo hice mal y debo de buscar la corrección. ¿Cuánto mide este láser F2'? Este es F3', que no le había puesto, y este es F2'. ¿Listo? Este es F2'. Y ahí voy. Bueno, ni siquiera le voy a medir para que me debe de coincidir con el otro. Entonces ahora voy a trasladar F3', su punto de aplicación, a la punta de la flecha del vector F2 y debo de llegar a aquel. Y para hacer eso lo voy a poner de esta manera, como mis juegos geométricos no son tan grandes, lo voy a agarrar y vean ustedes. Agarro y ahí está. Y dice 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, este es F3'. Por del camino que yo me vaya, voy a llegar a encontrar la misma resultante. De no hacerlo, tendría error, ¿verdad? Bien. Listo. Me voy a cambiar ahora, maestros, para ver otro punto. Vamos a ver. Me voy a meter a otro video de PET. Ajá. A ver. Ese es. Ahora sí. Bien. ¿Me escuchan, maestros? ¿Se escucha? Bien. Este simulador de PET, que también habla de sumas de fuerzas, estas son fuerzas colineales porque están sobre una misma línea. Lo voy a describir rápidamente para los que no lo conocen. Yo le doy un clic aquí para que haya suma de fuerzas. Le doy otro clic para que me ponga los valores y le doy otro clic para que me ponga la rapidez con la que se mueve. Aquí lo que pasa es de que, por ejemplo, yo voy a arrastrar un muñequito en donde yo lo quiera poner, eso no importa. El efecto va a ser la misma y quiero que vean lo siguiente. En la suma de fuerzas, hasta ahorita ha aplicado 50 newtons. Este hombrecito pequeño solamente me da 50 newtons. Y en la parte de abajo me pone otra vez el vector, me dice que es a la izquierda. Bueno,
Si yo ahora subo otro muñequito, otro hombre, se fijan, ahora la sumatoria de fuerzas da 0. ¿Por qué? Porque se está sumando ya 50 negativos y 50 positivos, o 50 a la izquierda y 50 a la derecha, es igual a 0. Entonces, si yo le doy al inicio, le preguntaría al alumno, oye, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, el alumno puede tener o los alumnos pueden tener muchas respuestas. Yo le doy inicio y aquí es lo que pasa. No hay movimiento, el movimiento es 0. ¿Por qué? Porque se eliminan ambas fuerzas, son iguales y de sentido contrario. Bien. Yo le doy reiniciar y subo, ahora le pongo 2 hombres. Si se fijan ustedes, la suma de fuerzas me da 50 newtons a la derecha. ¿De dónde se obtienen? A la izquierda, si yo le pusiera negativos y a la derecha positivos, me quedan 50. 100 menos 50, 50. Y entonces, al darle inicio, antes de darle inicio, yo le preguntaría al alumno, ¿qué crees que ocurre aquí? Y el alumno debe de describirme, puede equivocarse, puede acertar, pero lógicamente el movimiento sabemos que va hacia la derecha. Si se fijan, tenemos una rapidez muy pequeña, ¿verdad? No pasaría lo mismo si yo le subo otro hombre con más fuerza. Y ahora tenemos, maestros, que ese hombre representa 100, los otros 50, los rojos sumarían 200 newtons y el azul solamente 50. Si se fijan, yo le preguntaré al alumno, ¿qué crees que va a pasar? El alumno me contestaría, me daría sus respuestas y yo al darle inicio, vean lo que pasa. La rapidez es mucho mayor con la que van a arrastrar a la persona, ¿verdad? Bien, le doy reinicio y puedo así estar combinando. ¿Qué creen que va a pasar ahora con un hombre grande rojo y un hombre rojo y uno azul? Bueno, si se fijan ustedes, tengo que habilitar la suma de fuerzas. Dice que 0. Que los valores me los pone, ambos son de 150 a la izquierda y 150 a la derecha, por lo tanto se eliminan. Entonces, si yo le doy inicio, el alumno puede pensar, algunos podrán pensar que va a haber movimiento, otros pensarán que no hay movimiento. Entonces, cuando nosotros le damos inicio, vemos que no hay movimiento. ¿Por qué? Porque están equilibradas las fuerzas. Ajá. Diríamos en otra forma, la fuerza resultante tiene su equilibrante y aquí el movimiento va a ser 0. Y así podría yo estar corriendo. Puedo ponerle ahora más gente, puedo ponerle los 4 y ponerle. ¿Cuál es la suma de estos vectores? Bueno, pues es 200 hacia la izquierda, pero si se fijan abajo en el diagrama de cuerpo libre que tengo, la fuerza izquierda es de 350 y la fuerza a la derecha es solo de 150. Quiere decir que mi resultante es de 200 newtons a la izquierda. Ahí me estaría diciendo para dónde va a ser el movimiento. Y ahora le doy inicio y vean ustedes. Entre más gente jale en otro sentido, la rapidez va a ser mayor. Bien. Hice incluso, ya hasta le tengo desconfianza de poner esto porque nos hace cosas raras. Puse aquí un ejemplo de un ejercicio en donde le dijéramos al alumno, ¿sí? Las instrucciones de cómo manejarlo, los estoy poniendo arriba. Y cuando yo empiezo a poner los hombres pequeños, pues yo le pongo a qué fuerza equivale un hombre pequeño, a qué fuerza equivale un hombre mediano y a qué fuerza equivale el hombre grande. Esto es con el objeto de que el alumno vaya familiarizándose con la página.
¿Qué pasa si enfrentas a dos contrarios de diferente tamaño? Ya lo vimos lo que pasa, ¿verdad? Si enfrentamos a dos de diferente tamaño, el mayor es el que va a dirigir el sentido del movimiento de la fuerza. ¿Qué pasa si enfrentas a dos contrarios de diferente tamaño, de igual tamaño? Vamos a ir cambiando. Puse esta hoja de ejemplo para que el alumno vaya contestando y que les puede servir a ustedes para ir haciendo el ejercicio, y ellos deben de tener esta hoja impresa o ya bien copiada, ¿sí? Entonces, el número 7 dice que ¿quién tiene más fuerza, los hombres de color azul o los hombres de color rojo? El alumno va a hacer su inferencia, pues puede decir, bueno, depende de quién sea, ¿no? Si son del mismo tamaño van a tener la misma fuerza. Si alguien es de mayor tamaño va a tener mayor fuerza. ¿Qué tiene que pasar para aumentar la rapidez del vagón durante la competencia? Bueno, pues ponerle más fuerza. Si yo pongo dos hombrecitos, azul y rojo, del mismo tamaño y luego le pongo más a uno de ellos, la velocidad va a ser mayor. ¿Qué pasa si enfrentas a los dos hombres más grandes? Ya lo hicimos y vimos que como tienen la misma fuerza, la resultante es 0 y no hay movimiento. Y la número 10, ¿qué pasa si enfrentas a los 6? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esa de vamos a enfrentar a los 6. Vean cómo va cambiando la suma de fuerzas. Y ahí la suma de fuerzas es 0. Es decir, tengo una fuerza a la izquierda de 350 newtons y a la derecha de 350 newtons. Entonces, yo le puedo poner rapidez, pero les preguntaría a los alumnos, ¿tú crees que estando los dos vectores del mismo tamaño en dirección contraria, va a haber movimiento? Si me dice que sí, bueno, lo voy a demostrar al darle inicio. Y si se fijan ustedes, ahí tengo. Bien. Bueno, maestros, eso es lo que tenemos que ver de fuerzas. Lamentablemente nos fallaron las cosas de última hora. Se tardó en funcionar, no sabemos por qué. Les pido una disculpa por ese detalle. No, son cosas que no las tenemos nosotros previstas, porque ya la habíamos corrido para que no nos hiciera estos detalles. Por último, la vez pasada, el último punto que voy a hablar. La vez pasada, maestros, presentamos una dosificación. No. Esta es la dosificación que les vamos a subir. Estos son los temas. Para los que por vez primera se incorporan, ¿por qué tengo diferentes números? Es que nosotros enumeramos la dosificación anual. Están las 3 dosificaciones, se van a subir a Redais. ¿Y por qué están en este orden? Porque buscamos en la academia que fuera de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto. Y en ese sentido dimos un orden, habiendo ordenado inicialmente tal y como vienen en la página 181. Eso lo quería aclarar porque hubo otro detalle que también por virus hubo problemas la vez pasada. Cierro y otro punto que rapidito lo quiero ver, maestros, es no me alcanzó el tiempo la vez pasada para ver por qué la velocidad es negativa. Y entonces voy a hacer una representación rápido de lo que me faltó. ¿Sí? Maximizar. Bueno. Maestros, yo aquí le voy a poner en 0 porque quiero hablar solamente del signo negativo. Y ahí voy al kilómetro 4. Yo voy a hablar de kilómetros 4 al 8, al 12, al 16 y al 20. Si se fijan, todas las velocidades aquí las tengo positivas. Y fíjense un detalle.
No me voy a meter al método analítico para ver las funciones trigonométricas, pero aquí estoy en el cuadrante 1, los componentes X y Y de esta pendiente están en el plano positivo. Están en el plano positivo, es decir, tengo de 0 a 1, tengo 1 y luego el otro en Y tengo 4, son positivos. Y resulta que si yo paso en una hora del kilómetro 0 al kilómetro 4, mi velocidad es de 4 kilómetros por hora. Y es positiva. Pero ahora, eso es si voy hacia adelante en la recta numérica. Pero llega un punto en que si se fijan, yo ya no puedo seguir más adelante. Puedo seguirle, pero no lo voy a ver. El programa está para poner eso. Ahora voy a poner el regreso. Del kilómetro 20 me regreso al kilómetro 16. Y entonces tengo una velocidad negativa. Si yo pusiera el cuadrante aquí donde pongo los vectores, pongo el plano cartesiano, los ejes X y Y, este estaría en el cuadrante 4 y voy a tener uno positivo y otro negativo. Entonces, en la función tangente, cuando yo divido signos diferentes, el resultado es negativo y mi velocidad va a ser negativa. Pero a los alumnos no les podemos todavía enseñar eso porque todavía no tienen conocimiento en matemáticas de las funciones trigonométricas. Entonces, solamente voy a decirles que cuando sea el regreso, si yo regreso, estoy en el kilómetro 20 y paso al kilómetro 16, mi velocidad va a ser negativa. Y si del 16 me regreso otros 4, le doy enter y vean ustedes. Y del 12 me vengo al 8 y voy a tener en mi regreso ¿qué pasó? Voy a tener en mi regreso una velocidad negativa. Solamente este punto quería ver, porque el alumno puede entender cuando vean ustedes esto, ¿por qué es positiva? Voy hacia adelante, voy al 4, voy al 8, voy al 12, voy al 16, voy al 20 y aquí empieza mi regreso. Para ustedes en otra ocasión lo veríamos con funciones trigonométricas para que vean que en el cuadrante 2 y 3 van a ser negativas, ya sea que ponga los ejes en este punto o los ponga en este punto. Si los pongo en este punto estaría en el cuadrante 4 y si los pongo en este punto estaría en el cuadrante 2. Y ahí voy a tener las velocidades negativas. Bien, maestros, pues con esto terminamos. Me despido y les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.